Mi Jesús hoy, domingo 5 de marzo de 2023, segunda semana de Salterio, domingo de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios, del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 32. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios nos llama y nos ilumina. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado para que nos consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Su rostro se puso resplandeciente como el sol. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versos del 1 al 9. En aquel tiempo toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva a la aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y los vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la misma nube salía una voz que decía: este es mi Hijo muy amado,
en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En algún momento de nuestra vida se nos da la experiencia de encontrarnos con Jesús, su ternura, su mirada, su abrazo. Es un momento maravilloso, ese momento misterioso y místico que Dios nos regala. Pero esto no siempre ocurre de modo cotidiano. Este hecho de estar en su presencia convive con la lucha de todos los días, con las vivencias diarias que muchas veces transcurren en la oscuridad de la fe. Hagamos oración. Jesucristo, qué hermosa experiencia tuvieron Pedro, Santiago y Juan, y hoy de algún modo me invitas a compartir esta experiencia en mi oración. Concédeme a callar mis preocupaciones para guardar ese silencio que me permita contemplarte y alabarte como mi Señor y mi Dios. Señor, que mi corazón no se apegue al mundo, a lo pasajero, que solo aspire a gozar de tu amor en la eternidad. Meditación. Hoy camino hacia la Semana Santa. La liturgia de la palabra nos muestra la transfiguración de Jesucristo. Aunque en nuestro calendario hay un día litúrgico festivo reservado para este acontecimiento que es el 6 de agosto, ahora se nos invita a contemplar la misma escena en su íntima relación con los sucesos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En efecto, se acercaba la pasión para Jesús y 6 días antes de subir al Tabor lo anunció con toda claridad. Les había dicho que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Pero los discípulos no estaban preparados para ver sufrir a su Señor, que el que siempre se había mostrado compasivo con los desvalidos, que había devuelto la blancura, la piel dañada por la lepra, que había iluminado los ojos de tantos ciegos y que había hecho mover miembros lisiados, ahora no podía hacer que su cuerpo se desfigurara a causa de los golpes y de las flagelaciones. Y con todo, él afirma sin rebajas: debía sufrir mucho. A pesar de todas las incomprensiones, sin embargo, Jesús sabe para qué ha venido a este mundo. Sabe que ha de asumir toda la flaqueza y el dolor que abruma a la humanidad para poderla divinizar y así rescatarla del círculo vicioso del pecado y de la muerte, de tal manera que ésta, la muerte vencida, ya no tenga esclavizados a los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Por esto la transfiguración es un espléndido icono de nuestra redención, donde la carne del Señor es mostrada en el estallido de la resurrección. Así, sí, con el anuncio de la pasión provocó angustia en los apóstoles,
Con el fulgor de su divinidad los confirma en la esperanza y les anticipa el gozo pascual, aunque ni Pedro, ni Santiago, ni Juan sepan exactamente qué significa esto de resucitar de entre los muertos. La invitación de Jesús es la de ser luz de las naciones, la de guiar a nuestros hermanos. Ustedes son la luz del mundo, decía una palabra hace poco. Por ello, al presentarse transfigurado nos muestra la fuerza del testimonio de quien irradia esa luz. Al igual que a Pedro, Santiago y Juan, el Señor nos ha elegido con el fin de fortalecer nuestra fe y ser fundamento para la fe de los demás. La fe pone en el centro de nuestra vida a Dios, nos inunda de su amor que nos da seguridad, fuerza y esperanza. Aparentemente parece que no cambia nada, pero cambia todo. Cuando está Dios en nuestro corazón, habita la paz, la dulzura, la ternura, la alegría, el entusiasmo, la serenidad, que son frutos del Espíritu Santo. Entonces nuestra existencia se transforma, nuestro modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte en el modo de pensar de Jesús, de Dios. Nuestra misión como cristianos es convencer a los demás con nuestro testimonio. Seamos cada uno de nosotros como un don para los demás. Salgamos de nosotros mismos, salvemos cada uno según las fuerzas que Dios le dé a los que se encuentran perdidos o desorientados. En fin, ojalá que encontremos con esta reflexión, podemos buscar con más ardor a nuestro Señor Jesucristo y a pedirle a Él la gracia de conocerlo y de amarlo con toda el alma para poder seguirlo más de cerca a partir de esta cuaresma. Hagamos oración. Señor, concédeme adherirme a tu voluntad de tal manera que sea yo una sola cosa contigo. Tu amor es lo más importante en mi vida porque me ha liberado de la esclavitud de mi egoísmo y soberbia. Que tu gracia me transfigure y me convierta en luz que ilumina el camino de los demás. Propósito. Me daré hoy el tiempo para contemplar y alabar a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Señor Jesús, ayúdame a ser más coherente de mi ser de cristiano y sirva como testimonio evangelizador, que mi vida sea verdadera luz para aquellos que se encuentran en tinieblas y en sombra de muerte. Amén. Acción. Buscaré reconciliarme con aquella persona con la que he tenido algún roce, algún problema, alguna dificultad, a la que he herido y que mi falta de testimonio no la ha alejado de mi vida. Alabado sea Jesucristo.